Saludamos ya a Pedro Afonso, que es presidente de la patronal en Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hablamos de una propuesta de subida salarial del 4% para este año, un 3% para 2024 y 2025. ¿Ha tenido que ceder mucho la patronal en este acuerdo? No, yo creo que lo suficiente como para sentirnos que ambas partes hemos ganado. Los sindicatos están contentos, nosotros también, y se aproxima mucho a lo que nosotros pensamos que puede soportar la productividad de las empresas, por lo cual yo creo que una vez que lo ratifique Comisiones Obreras estaremos ante un buen acuerdo. Los sindicatos pedían también que la revisión incluyera algún factor vinculado al IPC. Se establece esa recomendación de una revisión adicional al año de un 1% según la evolución de los precios. ¿Cuándo se aplicará? Bueno, se aplicará una vez terminado el año, en el primer mes del año siguiente. Si en el 2023 la subida de la inflación, por ejemplo, fuera de 0,7% por encima del 4%, pues ese 0,7 se incrementaría en el primer mes del año siguiente. Hablamos de subidas para este año, para 2024 y para 2025. ¿Qué pasa con el 2022? Los sindicatos pedían que también hubiese subida retroactiva. Bueno, pero también llegamos al acuerdo de que reconocían los sindicatos de que no solamente los trabajadores habían pasado unos malos momentos, sino también las empresas. Ha habido una acumulación de pérdidas durante toda esta época que se unieron con las del final del COVID. Y bueno, nosotros estamos dedicando los beneficios empresariales a sanear nuestras empresas de los créditos que tuvimos que pedir, entre ellos los créditos ICO. Y los trabajadores pues tuvieron sus alzas en los convenios en la medida que se podían hacer y bueno, hemos decidido mirar adelante y construir un país que en estos momentos y económicamente hablando está bastante débil. La negociación estaba estancada en cierta medida desde mayo del año pasado. ¿Ustedes tenían ciertos recelos a la hora de incluir ese concepto, esa cláusula de revisión en función del IPC? ¿Qué ha cambiado para aceptarla? Bueno, pues una vez que ya sabemos la realidad del IPC, porque al principio se acuerda usted que habían tasas o meses que llegaban incluso al 10%, había que hacer un debate sosegado, había que ver realmente pues qué tipo de IPC había que coger, había tendencias de que querían el IPC subyacente, otros querían que era el IPC a 31 de diciembre, otros la media de todo el año, y al final hemos llegado a un acuerdo de que bueno, es el IPC oficial, y que esa es la línea porque al fin y al cabo se incorporan en los procesos de producción en los años siguientes, en el año siguiente de que se produzca el sobrecoste, por lo cual de manera inmediata el trabajador tiene su compensación y las empresas no tienen un cargo en sus resultados sobre años anteriores que no tenían capacidad de cargarlo en ninguna operación. Este acuerdo para la subida de los salarios no es vinculante, es una recomendación. ¿Cree usted que es aplicable a todos los sectores? Bueno, prácticamente a todos. Hay algún sector que puede estar en una situación más complicada, como el sector agrícola y ganadero, que como saben en estos momentos está pasando dos graves problemas. Uno, los problemas de escasez y otro, los problemas de sequía. Y que se están articulando una serie de ayudas y yo creo que no es el momento de ese sector para acometer grandes subidas y bueno, en la medida de que se siente a negociar el convenio del campo, pues intentaremos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes. Como decía al principio, la sensación de cualquier negociación a nivel de diálogo social, ambas partes tenemos que levantarnos de la mesa con la satisfacción de haber ganado, ¿no? Y esa es la línea. La otra opción que tenemos, algún sector que pueda tener mucho sobrecoste por el aumento del salario mínimo interprofesional, que a lo mejor tendrá que hacer alguna subida más relajada, pero bueno, la línea que estamos marcando es una línea de máximos y es una línea yo creo que muy constructiva. No sé si tienen datos de Canarias o en cualquier caso de su provincia de Santa Cruz de Tenerife, de cuántos convenios hay pendientes de revisión. Bueno, a nivel nacional el total de convenios que hay son 4.700 aproximadamente, de los que quedan por firmar unos 1.500. Hay varios, no muchos, abiertos en Canarias, oficinas y despachos, está pendiente de Tenerife, la de Las Palmas está cerrada, hemos cerrado bazares, hemos cerrado textil, hemos cerrado algunos aspectos de la industria, hemos cerrado turismo y lo que nos queda es ir poco a poco actualizando. Lo más importante que con este convenio que hemos firmado, estos acuerdos, perdón,
hemos modernizado las relaciones laborales, la negociación colectiva en España, ¿no? Hemos conseguido meter conceptos como que no haya brecha digital en los convenios entre hombres y mujeres, que se pueda teletrabajar dentro de un espacio ordenado y controlado, que haya una desconexión digital que beneficie a los trabajadores en materia de que no tengan una intensidad de trabajo más allá de su jornada laboral, y todo eso lo vamos a ir incorporando en los convenios que se vayan firmando a partir de ahora y en los que se renueven, ¿no? En estos 3 años, pues obviamente tenemos que no solamente actualizar salarios, sino también ser más productivos y modernizarnos. Hablaba usted ahora mismo de teletrabajo. Precisamente ha pedido usted regular esta modalidad entre los funcionarios porque ha dicho hay una correlación significativa entre el trabajo en remoto y la disminución de la productividad y la eficacia. Señor Alfonso, ¿qué quiere decir con ello? ¿Que los funcionarios que están en teletrabajo no dan el callo al 100%? No, ni al 50%. Vamos a ver, el problema, si usted analiza la frase que le dije hace unos segundos, verá que le he dicho de manera normalizada y controlada. El propio gobierno de Canarias, cuando habla del teletrabajo, reconoce que no lo tiene controlado, que no tiene una gestión por objetivos y que reconoce que ha bajado la calidad del servicio a los ciudadanos y a las empresas en aquellos puestos donde el teletrabajo no funciona. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno no es eliminarlo, no se pueden matar moscas a cañonazos, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar una manera eficiente de controlar a los trabajadores, que al fin y al cabo, pues lo hacemos en la empresa privada, también puede hacerlo a la pública. Antes de conocer los datos del paro de abril, decía usted que la creación de empleo en Canarias se resentía. En abril el paro cayó un 2% aquí en el archipiélago, creció la afiliación a la Seguridad Social en casi 5.000 personas en las islas. ¿A qué se refería usted con eso de que el empleo se resiente? Sí, en que seguimos manteniendo los crecimientos mensuales en base de la coyuntura, o sea, si hay Semana Santa, sube la contratación, termina la Semana Santa, todas las personas se van al paro que se contrataron para ese tema, y no estamos creando empleo estable de manera indefinida porque no hay una recuperación económica que nos garantice que esos puestos de trabajo se pueden mantener en el tiempo. Esa es la posición que tenemos los empresarios y sobre todo porque, como le decía al principio, los beneficios empresariales que estamos teniendo en estos momentos los estamos dedicando mayoritariamente al pago de los créditos ICO para salir del COVID o los créditos que hemos tenido que afrontar o pérdidas por los altos precios de la inflación que no hemos podido repercutir. Uno de los acuerdos que también hay que destacar de los acuerdos nacionales de negociación colectiva es que se instará al gobierno por parte de los sindicatos, no solamente los empresarios, al hecho de que las contrataciones que tengan que ver con personas, con la administración pública, que suban los salarios a través de convenios, el gobierno tenga que pagar la diferencia de aquellos contratos. No es lógico que nosotros contratemos, yo que sé, a 20 euros la hora y que suba a 21 y que el gobierno siga pagando 20. Lo lógico es que lo actualicen ellos también. Esa es la mejor manera de adherirse a esta responsabilidad de recuperar un país próspero y un país productivo. Pues Pedro Alfonso, presidente de la COE en Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Es un placer, un abrazo para todos.